Los inicios del terror en la literatura, porque, entendiendo más o menos la literatura como una tradición y atendiendo a lo que decía Ángel Fareta, que es un autor que ya había salido antes en capítulos que preceden a este. eh, los inicios del terror tienen que ver con el surgimiento el advenimiento de la modernidad en la historia del pensamiento humano, que es a partir, no yo, ¿verdad? Hay ciertos historiadores de la filosofía sobre todo, que indican el inicio de la modernidad en 1606 con la aparición del discurso del método de Descartes. ¿A qué viene a cuento esto? Pues que es en la instauración del racionalismo, en el que se obtura toda una tradición de lo sacro, de lo sagrado, que venía desde la antigua Grecia, pasa por toda la Edad Media, que son poquito, la Edad Media, 1000 años, nada más. Un lapsito. Un lapso ahí. Le dicen Edad Media como si fuera un puente entre otros, son 1000 años. Y después de la Edad Media aparece, digamos, el Renacimiento, que ya vienen todas estas figuras que pretenden matematizar el conocimiento, como Galileo, por ejemplo, o Kepler, antes. Y es ya en la modernidad, entrada a la modernidad, en el siglo XVII, que llega el racionalismo a obturar, como decíamos hace rato, cuestiones sobre lo santo, sobre lo sagrado, sobre lo metafísico, ¿no? Cuestiones metafísicas que se trataban desde la Edad Media. Pues, por ejemplo, tenemos uno de los exponentes más importantes de la ciencia medieval, como es San Alberto Magno, que fue maestro de Santo Tomás de Aquino, que ellos tenían una concepción de ciencia muy ligada a las cuestiones de lo sacro, ¿no? Muy ligada al misticismo, a lo espiritual. A lo espiritual, es decir, para ellos no existía esta escisión de temas, digamos, inmediatos, como sería la materia, y lo que se conoce en la Edad Media como el trasmundo, ¿no? O sea, aquello que está más allá de nosotros, aquello que nos trasciende. Esta unión en el racionalismo se quiebra, ¿no? Gracias a la Ilustración, sobre todo, que ya viene un poquito después, en 1700. Los ilustrados lo que hacen es, de hecho, ellos se asumen como la Ilustración en contraposición con el oscurantismo, que llaman ellos medieval, ¿no? Cosa con la que yo me causa bastante antipatía, ¿no? Esta escisión que hace, o que se llamen ellos ilustrados y los medievales oscuros, me parece pedante para empezar, ¿no? Ya tienes el juicio de yo estoy correcto y ellos están mal, exacto. Bueno, es que parte, o sea, eso tiene también una, es la forma en que nos ha llegado toda esa producción que se tuvo, ¿no? Pero el inicio del racionalismo, sobre todo con la obra de Descartes, con el discurso del método, pues parte de lo que Descartes plantea es justamente no partir de nada, o sea, quiere sí. irse hacia lo más atrás que se pueda y dudar de ahí de todo. Dudar absolutamente de todo y de ahí partir, ¿no? De ahí viene eso de Sí, él va como, digamos, la duda metódica que le llaman a esta herramienta que descubre Descartes, es ir quitando todo lo que puede ser dudoso y llegar hasta las últimas consecuencias, que él dice que es el cogito, ¿no? O sea, yo puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es que estoy dudando. Entonces, a partir de ahí, él comienza a cimentar un conocimiento que sería el conocimiento racional, donde lo único que puede ser tomado como cierto, él le llama lo claro y lo distinto, es el conocimiento de la extensión. ¿Qué quiere decir la extensión? Pues la materia, ¿no? ¿Qué es lo extenso? Lo material, lo que puede medirse. Sí. Y hay algo infinito, que es Dios, que es el que da sustento a todo lo material, que ahí diría Heidegger después, pero él refiriéndose a Nietzsche, más bien diría Nietzsche refiriéndose a Kant, que expulsan a la metafísica por la puerta, pero se les mete por la ventana.
¿no? En el caso de Descartes, expulsa lo oscuro y lo metafísico por la puerta, pues se le mete por la ventana bueno, por la ventana no, se le metió por todo el patio porque es Dios el que le sustenta todo lo material. Bueno, todo esto es, y después de Descartes obviamente vienen todos los filósofos racionalistas y todos los filósofos, sobre todo también los empiristas, que se da más bien en la isla del Reino Unido, con Hume, con Berkeley y con Locke. Y bueno, todo esto forma el siglo de las luces, ¿no? Que se da ya en el siglo XVIII. Y ellos, como decía, obturan todas las... Digamos, la ciencia deja de ver al ser humano como centro del universo, ¿sí? O se deja de ver al ser humano como la creación perfecta de Dios, comienza tal vez a sacarlo de ese lugar sacro, y entonces sí puede haber imperfecciones. ¿Sabes por qué sale? Porque ya la Tierra no es el centro, ¿no? Desde 1543 con el de Revolutionibus Orbium Coelestium de Copérnico, se quitó a la Tierra del centro, que era como todo el modelo aristotélico que se tenía en ese entonces, que era el modelo de los medievales, y se instaura un nuevo sistema en el universo, que es el sistema heliocéntrico. Y eso también pues funge como un gran disparador de todos estos pensamientos de que ni siquiera el ser humano es el centro del universo, sino estamos ahí arrojados en un infinito, ¿no? Porque ya Giordano Bruno en el Renacimiento hablaba de un infinito, de que el universo no es limitado, sino es ilimitado, es infinito. Entonces esto crea una cierta... la certeza de un hogar que tenía el hombre medieval, pues se cae, ¿no? Porque pues ya está arrojado ahí al infinito. Y el terror, ya para ir cerrando mi comentario, o el preámbulo, ingresa a manera en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el romanticismo, un poquito antes con el Sturm und Drang de Goethe. Ingresa el terror a manera de que qué pasa con estas cuestiones metafísicas, teológicas, lo sagrado, que Walter Otto hablará de lo sagrado, que es esto que una experiencia, por ejemplo, yo me imagino a las gentes de la antigua Grecia que vivían cerca de la costa con una tormenta tropical, o no sé, una tormenta, un tifón, no sé, esa fuerza que veían en la naturaleza, ellos le decían teos, o sea, ese es un dios que, o sea, esa fuerza es una fuerza de un dios, ¿no? Esto asombroso que veían los griegos, Walter Otto lo retoma como lo sacro, que eso es como la fuerza que define a lo santo, a lo sagrado, y todas estas cuestiones en la Ilustración se ven obturadas e ingresan por abajo de la puerta, en lo que bueno, Jaime Feijó en la introducción a los nocturnos de Hoffman le dice él tomando un concepto de Freud, que es un Heimlich, como lo siniestro. Todo esto aparece como primero lo maravilloso, y luego en el romanticismo aparece como lo siniestro, que ¿qué es? Pues precisamente aquello que debiendo de estar oculto sale a la luz, ¿no? Entonces eso de que aquello que debería estar oculto de repente sale a la luz, es lo que en nuestros días llega ya como literatura de terror, que me parece muy interesante porque pareciera la literatura de terror, de hecho, mucho antes, como algo de segundo orden, y curiosamente es lo que tiene un linaje mucho más extenso y mucho más importante, ¿no? En la historia del pensamiento humano.